Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Se escucha bien ahí? buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, mejor. Voy a poner un poquito más para el costado porque justo... Ahí está. Parece que ahí está mejor. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Ya creo que estamos casi todos, no sé cuántos somos, 36. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos a charlar un poquito. ¿Cómo vamos con comercial? ¿Se va entendiendo algo? ¿No se va entendiendo nada? ¿Asusta? ¿No asusta? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A ver. ¿Se escuchó ahí? Sí, a mí me asustó más la Hola. primera clase cuando hablaste en 3 idiomas diferentes, pero después la clase que tuvimos con Navarro, que vimos Bien. algo de leasing y Bueno, eso, nada, pero ya eso fue no bajar a pasa la nada. tierra. Bueno. ¿Y con los otros profesores cómo anduvieron? Bien, me gusta cómo explicar. Bien. Bien. Sí. ¿Entendieron todo? Si hay algo que no llegan a entender, no porque quizás muchas veces el tiempo no lo permite, muchas otras veces los profesores damos por sentado ciertas cosas que nos parecen trascendentes, que las entendemos nosotros y por ahí tienen un rulo más y las damos por sobreentendidas y no es así. Entonces, si hay que parar, se para, se vuelve a empezar, pero lo importante es que ustedes lo aprendan. Y una vez que ustedes fijen los conceptos, van a ver que muchas veces releyendo, lo que tiene que servir el estudio es que ustedes entiendan. Una vez que entienden, releyendo van a decir, pucha, esto era lo que vimos en la clase aquella vez que Cataldo o Navarro habían dicho, o 10 o Soya, y tiene que servir a ustedes para fortalecer los conocimientos. Obviamente hay cosas que son muy técnicas y son muy difíciles y que necesitan horas de elaboración, más en comercial, porque ahora están empezando ustedes a entrar en las materias técnicas. Hasta ahora, al principio, es todo como genérico, como todo teórico, como que vemos Civil 1 y es teórico, como que vemos obligaciones y es teórico, como que vemos contratos y es teórico, y ahora empezamos a meternos sobre la tecnicidad de los institutos. Entonces vamos a ver que por ejemplo, cuando veamos, qué sé yo, securitización, que veamos dentro de las 3 clases de securitización que existen, las Asset Bond Securities o Pass-Through o PEU, ahí vamos a ir viendo que ustedes van a decir, no, este me está hablando en chino mandarín, prefiero ir a tomarme un Fernet y volver dentro de 3 horas, que se terminó comercial. Pero esas son cuestiones técnicas que van a ir apareciendo en todos los institutos. Lo que pasa es que ustedes están preparados para ver una teoría general y solo una teoría especial. Y en realidad el derecho es mucho más que eso. ¿Sí? El derecho es, pero además muchas veces conocer ciertos institutos nuevos y aplicar analógicamente lo que ustedes ya aprendieron a otras cuestiones. Entonces, no estamos acostumbrados a resolver cosas pensando. Estamos acostumbrados a estudiar repitiendo. Entonces, como no sirve de nada eso, es un gran fracaso de la educación, no de ustedes, obviamente, del sistema educativo. Entonces hay que cambiarle la vuelta, cambiarle la rosca, que ustedes entiendan, que entiendan. La manera más fácil de estudiar es yéndole despacio, leyendo bien las normas, abriendo un poco la cabeza. No asustarse, Joaquín, con los idiomas, porque, a ver, alguno de los que está acá ha viajado alguna vez a algún país que no es su habla, de un habla que no es la lengua materna. Y no se asustaron, fueron igual, ¿no? ¿Fueron igual? Sí. ¿Y pasó algo? No pasó nada. Es decir, ¿el problema cuál fue? El comunicativo, más o menos, me dice Cardinali. Bueno, pero el problema fue comunicativo.
Entonces, eso es lo que tenemos que establecer. ¿Cómo resolvemos este problema comunicativo de lo que está en la ley con lo que ustedes tienen que aprender? Y ese problema comunicativo se resuelve con muchas aristas. Estudiando la primera, obviamente, leyendo, abriendo la cabeza, con clases. Nadie se puede ocurrir que quiere aprender comercial con 40 minutos de Zoom. O con 1 hora y media de Zoom como mucho, porque hay profesores que le escapan, ¿saben? Hablan 40 minutos y después como tienen miedo o no saben más, se van y aprovechan la excusa del Zoom para no dar clase. Pero más allá de eso, es ese problema. Propongámonos eso. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema comunicativo? Y después vemos quién traslada mejor o no. Esto como los jugadores. Está Messi y qué sé yo, y está Rabina, ¿no? Estaba Rabina. Y bueno, no le vamos a pedir un lujo a Rabina. Ahora, no le vamos a pedir una patada a Messi. Si Messi pega una patada, bueno, puede pegarla. Como que tienen libertad, ¿no? Entonces, en la docencia pasa lo mismo. Y ustedes tienden a querer a los profesores que les facilitan las cosas, que no necesariamente tienen que ser los mejores. Entonces, eso también hay que hablarlo. Y enfrentar los desafíos. Acostúmbrense a leer en otras cosas. ¿Saben cuál es la única carrera en toda la Universidad de Mar del Plata que no tiene idiomas obligatorios? Derecho. ¿Y a ustedes les parece bien eso? Ciencias políticas tiene 3 idiomas obligatorios. Portugués, italiano e inglés. Económicas tiene un lenguaje obligatorio que es inglés. Y puedo seguir, ¿eh? ¿Y a ustedes les parece lógico que les estén restando a ustedes la posibilidad de aprender un idioma? No, Se mínimamente están cerrando tenemos, las puertas laborales. claro, sí, mínimamente tenemos que tener aunque sea un idioma como el inglés, que es universal, y después, ¿Qué sé dependiendo de yo? cada uno. Claro, pero no digo que sea obligatorio ni que vamos a ser mejores personas porque sepamos idiomas, pero digo, es una herramienta más de trabajo. Y la facultad debería ser permeable y permitirlo a eso. Porque ustedes, al globalizarse todo, van a tener que estar resolviendo, imagínense, bueno, el latín es una lengua muerta, pero si le gusta latín, doña Alcira Natielo, pueden ir a la Facultad de Ciencias de Humanidades y ahí cursan un semestre de latín y griego. Yo lo hice, es gratis. Vayan y lo pueden hacer. Es una lengua muerta, pero pueden hacerlo. Y nadie se va a asustar. Y como también pueden anotarse en el laboratorio de idiomas y llegar hasta 4º año y que les den por aprobado el curso de inglés, o de italiano, o de francés, o del que les guste. Pero a mí me parece que estratégicamente, ya que se habla de estrategia, ¿por qué no aprendemos portugués si estamos pegados a Brasil y formamos parte del mismo bloque económico? O ruso, profesor. Bueno, si le gusta el ruso, está bien. Es difícil el ruso, sí, pero bueno. O alemán, qué sé yo. No sé a qué escuela fueron, pero qué sé yo, mis hijos que van al Gutenberg, los pibes saben con 18 años hablando 2 idiomas además de castellano. Entonces yo digo, bueno, está bien, me gustaría que eso lo dé la escuela pública y no que me salga 40 lucas por mes pagar Gutenberg, ¿no? Entonces, hay algo que está mal, no sé qué es, pero hay algo que está mal. Bueno, cambiémoslo nosotros, pónganle ustedes el plus. El plus es sentarse, motivar, no todo viene dado. Hay que ganárselo también. Y yo creo que si ustedes están acá, más allá de que gracias a la universidad pública y a la educación pública podemos hacerlo, que si no sería, yo creo, yo hubiese estudiado si no hubiese sido por la universidad pública. Guaraní, bueno, el guaraní es un dialecto, pero tranquilamente también, ¿por qué no? Forman parte de nuestra comunidad. Yo creo que pensemos en eso como desafío educacional de cómo resolvemos este problema de comunicación. Pero, y sigue con el ruso, bueno, vamos con el ruso. El ruso es un idioma el cirílico es un idioma muy difícil, no es ruso. Pero es hermoso, La definición técnica es cirílico. Sí, bueno, ¿me lo dice a mí o se lo dice al ruso? No. No, el idioma, no sabe lo que es, maravilloso. No entiendo. No, es un chiste. Bueno, se quedó seria Natielo, me preocupa eso, porque ya la conozco, cuando se queda seria es porque sale con alguna... No, bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Podemos arrancar más allá de esta recomendación
eso depende de ustedes, no Sí. depende de nosotros. Así que no se asusten si tienen que leer en inglés, en francés, en italiano, no importa. Hoy en día, con un programa de computación que es Google, lo traducen al toque, hasta con el celular lo pueden hacer. Van al Google Lens, directamente le ponen la lupita y les traduce al toque todo. Así que no se asusten por eso, pero sepan que existen otras cosas. Y esto ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto, Cataldo, con derecho mercantil? Y con cómo nos fue. Porque justamente nosotros quedamos la clase pasada de que íbamos a hablar de método del derecho mercantil. Y el método del derecho mercantil, justamente el primer método del derecho mercantil, no sé si pudieron leer Fontana Rosa, es una página y media. Fontana Rosa no cuesta tanto tampoco, pero básicamente Fontana Rosa dice que hay 4 métodos siguiendo la doctrina tradicional. A Fontana Rosa se le criticó una cosa, que para mí es uno de los mejores libros de derecho mercantil que existe. Bueno, derecho mercantil le dicen los gallegos, los españoles. Para mí es uno de los mejores, para nosotros es derecho comercial, ¿sí? Derecho mercantil le dicen los españoles y los italianos, a lo que para nosotros sería el derecho comercial. Pero lo que se le critica a Fontana Rosa es que todas sus fuentes doctrinarios son los autores italianos o españoles, o sea, que escribieron con anterioridad al Código Unificado de 1942 italiano. ¿Sí? Entonces, lo que dejan ver las críticas, obviamente es una crítica muy soft, muy liviana, porque casi todos los institutos y casi todos los autores doctrinarios, incluso los modernos, utilizan la doctrina, la vieja doctrina, no importa que haya estado escrita con anterioridad al Código Unificado de 1942 o con posterioridad, porque de hecho la mayor cantidad de autores que han escrito los tradicionales son todos con anterioridad. Y de hecho el Código Unificado italiano de 1942, del cual nosotros tomamos en el de 2015 muchas normas del Código Civil Unificado italiano, a pesar de que no nos lo digan y no quiera saberse, veo muchas cámaras apagadas. En la medida estaría bueno también que nos vayamos conociendo las caras, porque si no es feo después en el parcial conocerse la cara y decir, che, tenías una F nomás ahí en la cosa y ahora lo veo a Facundo Ezequiel, por ejemplo. Es decir, si quieren, no es obligatorio tampoco, pero me parece que es una cuestión de que estamos entrando en confianza y si fuese presencial estaríamos viendo las caras todos. Igual mucha bola no me dieron porque hay como 3 por 5, 15 personas que 15 que no me dan bolilla. Pero más allá de eso, cuando nosotros analizamos el repertorio de lo escrito en torno a la metodología, casi todos abrevan en las mismas fuentes, sea Vivante, Rocco, Bolafio, sea Fontana Rosa, todos básicamente coinciden. Tulio Ascarelli, cuando yo hablaba de la fragmentación del derecho, que el derecho comercial es fragmentario, coinciden en que básicamente hay 4 métodos. Nosotros agregamos uno más que es el estructuralista, pero básicamente hay 4 métodos de abordaje del estudio del derecho mercantil. Y el primer método es el técnico económico, es decir, Vivante decía, no os embarquéis en una obra jurídica sin conocer la estructura económica y la función, ¿sí? la función jurídica que recibe o que del instituto en profundidad, porque si no están inventando o básicamente están blefeando sobre algo que no conocen, que puede ser opinología, nadie les quita la posibilidad de expresarse, pero es decir, el primer elemento del cual se hace o se sirve el derecho mercantil para estudiar o para hacer derecho mercantil es conocer los institutos, es decir, la función técnico-económica del instituto, es decir, el seguro, ¿cómo arranca? Cuando analizamos el transporte, ¿cómo arranca? ¿Dónde arranca? ¿Había normas respecto del transporte? Los títulos circulatorios, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su función económica? ¿Cuál es su estructura jurídica? ¿Cuál es su estructura obligacional? Entonces ahí aparece la primera función metodológica, que es el método técnico-económico. Es decir, analizando desde el tecnicismo del instituto, lo que yo les hablaba hoy, que de la securitización, securitization, ¿sí? De las 3 clases, hay muchas más, pero las 3 clases básicas de securitización.
Entonces, cuando hablamos del pay-through, del pass-through y del aspect security, ¿para qué sirven? ¿Por qué se diferencian la una de la otra? ¿Qué significa que pasen por el patrimonio o que pasen a un patrimonio fideicomitido? O que pasen o formen parte de un fideicomiso. Entonces ustedes van a empezar a ver que el derecho mercantil tiene esas cosas de que empieza a jugar con las instituciones, creando instituciones aún no reguladas. Ejemplo típico, y esto siempre lo doy como ejemplo, es cuando ustedes analicen derecho mercantil, van a ver que ustedes vienen con una idea de Civil 1, que es teórica. Cerramos la ventana, Guillermina, porque si no nos frizamos, te falta estar emponchada nomás. Tenemos una idea de que para nosotros si hay algo que no es sujeto de derecho, no existe. Porque ¿qué es lo primero que aprenden ustedes en Civil 1? Que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, ¿y cuándo hay persona? Y bueno, puede ser persona física y persona jurídica, o de existencia ideal. Y dan por sobreentendido que para ser sujeto de tutela o de regulación jurídica, tiene que haber un sujeto de derecho. Y eso es falaz. Y ahí es donde se empiezan a asustar. ¿Por qué es falaz? Porque el derecho mercantil justamente se encarga de sacarle el faz, ¿sí? De sacar el antifaz y decir, ojo, señores, una cuestión es ser sujeto de derecho y otra muy distinta es ser susceptible de regulación jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sujeto de derecho, ¿sí?, puede tener una regulación jurídica, pero para determinadas normas, por más que sea sujeto de derecho, tiene prohibido algunos institutos. Ejemplo, cuando yo hablo de que un sujeto comerciante, cuando hablé la semana pasada, de que un sujeto se unificó y ya antes se concursaban, podían concursarse solamente o quebrar los comerciantes y no las personas comunes, los que no eran comerciantes, ese régimen se unificó. Pero cuando se unificó ese régimen, la ley dice, ojo, una cosa es ser sujeto de derecho y otra cosa es ser sujeto concursable. ¡Apa! Quiere decir que dentro de los sujetos de derecho hay sujetos que son de derecho concursables y de derecho no concursables. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando en chino mandarín? No. Estoy hablando que en el estudio técnico-económico del proceso concursal preventivo o de la declaración de falencia o la quiebra, no todos los sujetos se pueden quebrar y no todos los sujetos pueden ser concursados preventivamente. ¿Por qué? Porque la ley dice, en el artículo 2 de la ley 24.522, cuando analiza el curso preventivo y dice sujeto concursable, la ley dice, puede ser concursable el comerciante, persona física matriculada, que puede ser concursable la sociedad, o, ¿sí? Hasta ahí está bien, porque son los dos sujetos de derecho, persona física o de existencia ideal, y sujeto concursable. Ahora, ¿sabe quién no puede concursarse? Ni puede quebrar. Los bancos, las aseguradoras, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, ya no existen más, pero no se pueden concursar. Entonces dicen, ¿pero cómo? ¿Quiere decir que hay una disociación entre lo que es sujeto de derecho y lo que es un sujeto concursable? Sí, la hay. Pero entonces quiere decir que los sujetos de derechos pueden concursarse, pero no todos. Sí, pero tengo una novedad más. ¿Saben qué? Pueden concursarse hasta los patrimonios que no son sujetos de derecho. ¡Apa! ¿Querían una rosca más? Ahí le vamos con una rosquita más. ¿Cómo que pueden concursarse patrimonios que no son sujetos de derecho? Sí, el patrimonio del fallecido puede concursarse. Pero si el muerto es persona, dicen ustedes. Sí, pero no estamos hablando de que se concursa al muerto. Estamos hablando de que se está concursando el patrimonio del muerto. ¿Y hasta cuándo se puede hacer eso? En el intersticio entre que se declara la muerte de la persona y hasta la adjudicación de los bienes a los herederos. ¿Por qué? Porque como las herencias se aceptan con beneficio de inventario, ahí se produce un intersticio donde hay una masa, un patrimonio de afectación que no es sujeto de derecho, pero que la ley permite que se concurse. Y ustedes me dicen, yo estoy loco, ya estas cosas vengo a estudiar a derecho. ¿Qué se fumó Cataldo hoy? No, Cataldo no se fumó nada. Simplemente agarró un artículo de la ley 24.522, la leyó, anótenlo, léanlo,
y van a entender y van a ver que es así. Pero hay otro ejemplo más. El patrimonio del fallecido no es el único. Cuando ustedes vayan a Derecho Internacional Privado, que va a ser una de las últimas materias que den, la materia muy linda, conjuntamente con Derecho Internacional Público, van a hablar de los puntos de conexión del iusprivatismo, de los puntos de conexión del derecho internacional privado, y las normas de reenvío, y esas cosas que son horribles y difíciles. ¿Sí? Pero ahí van a ver que la ley dice, ojo, por más que el deudor no esté domiciliado en la República, los bienes del deudor que están en la República, por más que él esté domiciliado en el extranjero, pueden concursarse, porque existe una diferenciación y existe un sistema atributivo de legislación para los bienes. Quiere decir que hay bienes, un bien inmueble puede ser sujeto de un concurso preventivo, puede ser objeto de un proceso concursal preventivo sin que haya sujeto. Entonces, en el derecho mercantil nos encargamos de eso, de estudiar esas cosas locas, esas crazy little things, local law, porque no necesariamente son, como dice Quinn, pero sí nos encargamos de estudiar ¿qué es en definitiva eso? ¿Qué es en definitiva cuando hablamos de patrimonios de afectación y el fideicomiso que genera cuando el fiduciante traslada los bienes fideicomitidos a un fiduciario, ¿sí? Para que un fideicomisario sea el beneficiario de eso? ¿Qué es lo que hay? Hay un desmembramiento entre lo que es la legitimación subjetiva o el sujeto con relación al objeto o al patrimonio de ese sujeto. Entonces ese desmembramiento se encarga el derecho mercantil de estudiarlo, porque por vía de esos instrumentos puede fácilmente defraudarse a la gente. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice la ley cuando habla del contrato de fideicomiso es que ese patrimonio de afectación no puede ser atacado por los acreedores del fiduciante. Entonces ustedes dicen, pero ¿y si yo me insolvento adrede por un fideicomiso? Sí, puede ser, puede pasar. Lo que pasa es que la ley dice salvo que exista fraude, y ahí se les habilita a los acreedores la acción revocatoria o pauliana, dentro de las acciones de recomposición patrimonial que van a ver cuando vean derecho concursal también. ¿Se van dando cuenta? Eso es el análisis o la investigación técnico-económica, es meterse en un instituto de fondo, saber cuál es la estructura jurídica, saber cuál es la función económica, y decir, bueno, pero esto no funciona de la misma manera, ¿sí? O mejor dicho, el derecho tiene que venir a regular esas con abusos. La segunda metodología o el segundo método utilizado, ¿sí?, es la histórica, sí, la función histórica, la histórico-jurídica, es decir, comparar, la histórico-comparativa. Yo comparo jurídicamente los institutos en diversos ordenamientos jurídicos. Entonces digo, ojo, atenti al lupo, atenti al lupo. No es lo mismo hablar de contrato en el sistema continental europeo que hablar de contratos en el sistema anglosajón, o hablar de contrato en el sistema japonés, en el sistema chino, en el sistema árabe. ¿Sí? Entonces digo, pero ¿cómo puede ser que la definición de contrato, que nuestro derecho es un acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar, transmitir, regular o extinguir relaciones jurídico-económicas, que tiene 3 elementos estructurales genéricos que no lo vamos a repetir, por los que fueron a la mejor comisión de contratos ya lo saben, el resto no se preocupen, que lo van a aprender? En la mejor comisión de derecho mercantil tengo que tirar publicidad, porque si no nos quedamos sin gente. Me pide Sandrita que tire, vos tirá, hacete el bueno, porque si no la gente no cursa después. Entonces, esa definición no es la misma que la definición de contract en el sistema anglosajón o en el Uniform Commercial Code, o la definición de contrato que da los principios UNIDROIT sobre interpretación de los contratos internacionales. ¿Y por qué no? Porque básicamente el UNIDROIT es de base anglosajona. Ahora, sin embargo, cuando yo voy a la definición de contratos, en el Uniform Commercial Code o en el Restatement of Contract del sistema anglosajón, dice, mira, para que haya contratos existe o es necesario la offer and acceptance, intention to be legally bound, and la consideration.
Y para mí, para que haya contrato en el sistema continental europeo, tiene que haber consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ser que siendo tan disímiles los institutos y los elementos que conforman esa definición, existe una convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que es ley nacional, ¿sí? Por la ley 22.765, creo que es, no me acuerdo, pero la googlean y en los códigos está. Eso es legislación interna. Pero ¿saben cómo se llama esa convención? La venta internacional de mercaderías, sí, Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, que ya deberían saberla por contratos, o mínimamente por los acuerdos parciales del artículo 19, numerales 1 y 3. Pero supongamos que no lo sepamos a eso. Supongamos que lo damos por descontado, que no lo sepamos, no lo sabemos y lo vamos a estudiar en comercial cuando veamos compraventa. Esa definición de compraventa internacional es la misma para el sistema continental europeo nuestro, para el sistema anglosajón de Estados Unidos, el inglés, porque para ellos, bueno, no se llama compraventa porque se llama Sale of Goods Act, ¿sí? Pero es la misma convención. ¿Y cómo nos pudimos poner de acuerdo? Bueno, de eso se trata el método histórico comparativo. Es decir, toma elementos de distintas regiones. ¿Cómo funciona el instituto? Tengo miles de ejemplos. Si quieren hablar del report o pase bursátil, es lo mismo. Funciona de la misma manera. O si quieren hablar, por ejemplo, de los derivados, funciona de la misma manera los swaps, los options y las futures. Entonces, es lo mismo. Pero de eso se encarga, ¿qué? Se encarga justamente el método histórico comparativo. Va estudiando a lo largo de la historia los distintos institutos y cómo se desempeñaron a lo largo de la historia. El tercer método que se usa ya es un método más normativo. ¿Por qué? Porque luego de la praxis, luego de la lex mercatoria, luego de pasar por esa raconto de derecho subjetivo de comerciante, derecho objetivo del comerciante, derecho mixto del comerciante, aparecen las normas. ¿Sí? Aparecen las normas, y al aparecer las normas aparecen las regulaciones de los institutos. Y en donde aparecen las normas, nosotros ya empezamos a interpretar la norma y utilizamos como método de estudio lo que dice la ley. Entonces ahí aparece lo que se llama el método exegético. Aparece el exégeta. El exégeta, ¿qué es lo que hace? Interpreta la norma tal cual está escrita. Claro, de hecho, fíjense que hay un tratado, para mí uno de los mejores tratados de derecho concursal, escrito por un camarista de la Cámara Nacional de Comercio que se llama Heredia, Pablo Heredia. ¿Y saben cómo se llama el tratado? Tratado Exegético de Derecho Concursal. Es decir, analiza artículo por artículo, 297 artículos de la Ley de Concursos y Quiebras, lleva 5 tomos escritos y todavía no terminó la parte no llegó a la etapa liquidativa, que es hasta el artículo 183. Así que imagínense lo que falta. Y lleva 5 tomos. Lo mismo hizo Quintana Ferreira, por ejemplo. Es un tratado exegético, nada más que se llama Ley de Concurso y Quiebras 19.551, pero es artículo por artículo. Es la interpretación exegética. Es decir, el exégeta analiza el artículo y no sale de ese continente. El contenido es el artículo. Después se elaborará, agregará un poquito más, pero él analiza la norma. Claro, ese método tiene un defecto. ¿Qué? Que para ese método resulta plausible en la medida que todos seamos iuspositivistas. Y consideremos que el iuspositivismo es el marco que rige todo el ordenamiento jurídico y que todo lo que está en la norma es lo que se puede analizar, y todo lo que no está en la norma puede ser que se me corte a mí, Diana. ¿Se me escucha o se corta? Hasta ahora a mí me va marcando bien la Se conexión. entrecorta un poco, pero se entiende todavía. Bueno. Vamos a tratar de hablar un poco despacio porque también puedo ser yo. Dislexia genética puede ser también parte provocativa de esta. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Vamos a ir despacio. Por ahí hoy anduvieron medio mal las conexiones, pero hasta ahora la conexión la tengo estable. Vamos a ver. Está media lentonga. No, venimos bien. ¿Hasta acá vamos?
tiene un problema el exegético, que es, ¿y cómo interpretamos aquellas cuestiones que vienen dadas y que no están normativamente reguladas? Es decir, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la tipicidad social de los contratos y no con la legal? Ejemplo, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Si se sigue cortando mucho, me dicen, corto, me voy para adelante, dejo el estudio, me voy para adelante, para agarrar mejor internet incluso. Pero solo si ustedes me lo piden y con aplausos, ¿sí? No, más allá de eso, vamos a, si no se entiende, me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen. Sigo tirando chistes y María Pía sigue sin reírse. Sigue así, igual que la clase anterior. Sigue, y hay varios así, ¿eh? Hay varios así. A Milagro le cuesta un poquito también. A varios. Bueno, ni que hablar Carolina. Carolina Telechea. Karina Callao también está muy seria. De María del Mar no puedo decir nada porque hay una foto. Cardinali también está serio, ¿eh? Ojo. Bueno, ¿hasta acá vamos? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la respuesta no puede venir dada de todo por el derecho, porque el derecho siempre viene regulando de atrás. Siempre viene regulando de atrás. Por eso, cuando nosotros hablamos de la diferenciación entre la tipicidad social y la tipicidad legal contractual, decimos, muchachos, hasta el 2015 el contrato de franquicia no estaba regulado, el franchising, para que no se asusten. ¿Sí? Para que no se asuste Joaquín Rossi Sil, no sé cuántos, Silvera serán. Silva. Silva, perdón. El franchising o la franquicia no estaba regulado hasta el 2015. Era un contrato atípico, se denominaba en la doctrina. Era un contrato atípico, pero a ver, muchachos, y hago un raconto histórico para que se den cuenta de que soy viejo. El Pampernick existía en la época del 86. ¿Sí? ¿O no, Oscar? ¿Vos qué decís? En el 86 ya existía el Pampernick. El Burger, McDonald's, Bonafide, Cabrales, todos son franquicias. Y existían antes de que se regulara en el Código Civil Comercial. Ejemplos, todos compraban autos. Que yo sepa, Toyota existe de que se abrieron las importaciones. Y sin embargo, el contrato de concesionario de autos, el contrato de distribución comercial concesión, no estaba regulado. El único contrato que estaba regulado de distribución, concesión, agencia y franchising, partenariado, entrepreneurship, era el de distribución de diarios y revistas en kioscos. El resto no estaba regulado. Y sin embargo tenían tipicidad social, porque ustedes cuando se iban a comprar el Ford, se lo iban a comprar a la concesionaria Ford. Cuando se compraban el Chevrolet, a la Chevrolet. El Toyota, el que quieran. El Lexus, el Volvo, el Mercedes, el BM, el Audi, el que quieran, iban a un concesionario oficial. Y ese contrato de concesión era un contrato de distribución comercial que tenía tipicidad social, pero no legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante esas soluciones, ¿qué aparece? Aparece un cuarto elemento, un cuarto sistema, un cuarto método que es el sistémico dogmático. Es decir, el sistemático lo que analiza es analizar el sistema jurídico. ¿Sí? Analiza toda la estructura del sistema jurídico, y muchas veces va creando, por vía de la aplicación dogmática, de la analogía, de la interpretación jurisprudencial, de la mistura de normas, va creando la regulación del instituto. O se encarga de analizar el instituto del cual estemos abordando en ese momento. Eso pasaba mucho, por ejemplo, con el contrato de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito llegó a la Argentina aproximadamente en el 65, en el año 1965. Sí, yo no había nacido todavía. Me contaron. Pero sin embargo, y ya había nacido, la ley de tarjeta de crédito es del año 98. O por ahí. La 25.065 es la época. Tengo la duda de que sea, vamos a poner en 98. Es fácil chequearlo en Google, lo sacan enseguida. ¿Qué significa? Que no existían los contratos de tarjeta de crédito. Todos tenían tarjeta de crédito para el año 95. Todos tenían. ¿Sí? Hasta yo que me había venido a estudiar en el 93,
de Bordenave. Yo soy de Bordenave, partido de Puan, provincia de Buenos Aires, para alguna cara desprevenida que pone cara rara diciendo ¿de dónde es este cristiano? Es provincia de Buenos Aires, sexta sección electoral, en el límite con La Pampa, cerca de Bahía Blanca, para los que se ubiquen, porque si no se ríen, ya conté lo de... Está lleno de rusos allá, está lleno de vice, como decimos, entonces somos todos así. Bueno, saben que yo soy Cataldo, pero ahí se ríe Graciela Funes, pero es la verdad, Bordenave es un pueblo de primera. Pues tiene 800 personas, si pasan en segunda se pasan de largo para la Regueira, en serio, les digo, porque encima está complicado en la ruta, hay que hacer toda una curva para entrar. Entonces, de ahí soy yo, y la tarjeta de crédito. Y yo soy del medio del campo, me quedé en el medio del campo. ¿Sí? Entonces, fíjense, y sin embargo no estaba regulado el contrato de tarjeta de crédito. ¿Qué era lo que había? Creaciones dogmáticas, doctrinarias, había mucha jurisprudencia porque los tribunales tenían los cobros de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasó? Vino la ley a subsanar y a regular una cuestión muy interesante, que era la de consumidores y usuarios de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos, los bancos, ¿qué hacían? Abrían cuentas corrientes bancarias para volcar los saldos de las tarjetas, saldo deudor y la tarjeta de cuenta corriente a las cuentas corrientes. ¿Y por qué hacían eso? ¿Vieron procesal ustedes? ¿Vieron procesal? Porque la cuenta corriente ¿No? tiene ¿No vieron el procesal cobro todavía? ejecutivo, doctor. Porque tiene el cobro ejecutivo, porque por ley la cuenta corriente bancaria es un título ejecutivo, el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Entonces, ¿qué hacían? Como tenían que ir a cobrarlo en un juicio ordinario, un cobro sumario de dinero, volcaban el saldo deudor de las tarjetas a la cuenta corriente. Una vez que quedaba firme, cerraban la cuenta, afuera te ejecutaban el saldo deudor de la tarjeta. Ahora ya no se puede hacer más eso. ¿Por qué? Porque salió la ley de tarjeta de créditos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Entonces, fíjense Ahora que tiene, con el método exegético no... ahora puede tener el Sí. débito en la cuenta, pero la Escucho. persona puede decir que no, que se lo saquen del débito. Sí, pero más allá de eso, ahora el débito puede seguir estando, pero lo que no se puede es ejecutar directamente. Lo que hay que hacer es preparar la vía ejecutiva. Hay que preparar la vía ejecutiva con una serie de requisitos y una vez que se prepare, recién ahí se puede ejecutar. Y si no, directamente tiene que ir al proceso de conocimiento sumario, que generalmente es sumario, para que se cobre, sea un cobro sumario de dinero común y corriente, en el que hay un marco de discusión más amplio y no tan cerrado como en el de la ejecución. ¿Hasta acá vamos? Esos son los 4 métodos, los pueden repasar en el Fontana Rosa, pero hay uno más, el estructuralista. Y el estructuralista, en realidad no lo menciona Fontana Rosa, porque también esto es una cuestión sociológica. El estructuralista es el que aborda el estudio del derecho mercantil desde la estructura sociológica. Va analizando cuál es su estructura sociológica y de acuerdo a las estructuras sociológicas y a las estructuras jurídicas y económicas que existan en la sociedad, va elaborando sus teorías. Entonces, lo que nosotros analizamos, cuando analizamos el estructuralista, es, bueno, a ver, ¿cómo reaccionó el derecho mercantil desde el estructuralismo con el advenimiento de las leyes de derecho de los consumidores? Y bueno, se produjo una revolución normativa. ¿Por qué? Porque eso de que los contratos tienen un efecto relativo, ¿sí? De que los contratos tienen un efecto relativo, no es tan así. ¡Apa! Van a decir ustedes, ¿cómo no es tan así? Si a mí me dijo Obligado, me dijo Gambini, me dijeron todo el contrato que el contrato tenía un efecto relativo. Sí, depende de los contratos. ¿Cómo depende de los contratos? Sí, depende de la naturaleza del contrato. Porque si es un contrato de consumo, en principio no hay tanto efecto relativo. Pero ¿y si es un contrato conexo en los términos del 1073 y 1075 del Código Civil y Comercial? ¡Apa! ¿Y por qué Cataldo menciona el contrato conexo? Y porque lean el 1075 lo que dice. Fíjense lo que dice agarren el Código Civil y Comercial, por favor, y lean el 1075. Y se va a encontrar con una sorpresa. La sorpresa con la que se van a encontrar en el 1075
1075 es que, más que yo no haya celebrado un contrato en un contrato conexo, puedo invocar los efectos de un contrato en el que yo no fui parte. ¿Tienen el contrato ahí? ¿Tienen el código ahí? ¿Quieren que se los lea yo? Se los leo yo. 1075. Fíjense lo que... Son 3 artículos nomás, contratos conexos. Pero son 3 artículos nefastos. Capítulo 12, contratos conexos. En el 1073 los define, 1074 los interpreta, pero el 1075 es el que alude a los efectos. Y ese es lapidario, porque fíjense lo que dice, y lo analizamos juntos, no pretendiendo ser esto un análisis exegético de la norma, sino más bien hablar sobre la estructura del ordenamiento jurídico. Dice, según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. APA, varias cuestiones. Saliendo del chino mandarín o del ruso o cirílico que le gustaba a Facundo, ¿sí? Lo que está diciendo ese artículo es que la excepción de incumplimiento contractual, o la conocida exceptio non ad impleti contractus, o la exceptio non rite ad impleti contractus, que ahora están cobijadas en el 1031, 1032, con la anticipatory breach, o la resolución o la ruptura anticipada de contratos, está diciendo que la inejecución de un contrato conexo puede ser invocada por otro sujeto contratante, aunque no sea parte de ese contrato. Ejemplo, porque sin ejemplo no se entiende nada. Yo estoy con ganas de comprarme un televisor de 195 pulgadas, si existiera. Debe existir seguramente. 195 pulgadas y me voy a un local a comprar el televisor de 195 pulgadas. Pero también tengo ganas de comprarme, ¿saben qué? Uno vive y tiene ganas de comprarse una heladera. Y nos vamos a un comercio que vende electrodoméstico y nos compramos la heladera. ¿Y cómo la compramos a la heladera? La compramos con tarjeta de crédito, ¿sí? En 18 cuotas, sin interés. ¿Estamos? La heladera, el primer mes me anda fantástico, el segundo mes me anda fantástico, el tercer mes ya no me anda tan fantástico. En vez de enfriar, calienta. Y no me di cuenta que en vez de heladera me había comprado un horno, digo, quizás. Pero no. En realidad, lo que pasó es que no enfría la heladera. ¿Qué pasa? A mí el banco me sigue descontando igual las cuotitas de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Estamos? ¿El contrato conexo está en la compraventa de cosa mueble o el contrato conexo está en el sistema de tarjeta de crédito? El contrato conexo está en el sistema de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque yo fui al local comercial a comprar con la tarjeta de crédito, compré el sistema, compré ahí, pero no la pagué en efectivo, la pagué por una tarjeta que me emitió un banco, pero por vía de un sistema de tarjeta de crédito que puede ser Visa, American o Diners o lo que sea. ¿Está? Entonces, ahí está el contrato conexo, porque el sistema de tarjeta el contrato de tarjeta de crédito es un sistema conexo de contratos coligados, como dicen los italianos, un contrato coligato. La coligazione contractuale implica que hay muchos contratos que por más que todos no celebremos esos contratos, estamos unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago el reclamo donde compré la heladera y me demoran 4 meses en devolverme, en hacerme efectiva la garantía de la heladera en los términos del artículo 10 bis y 17 de la ley 24240 del consumidor, o de los consumidores y usuarios. Y el banco me sigue cobrando las cuotas. Y sigo hasta la cuota 18, ¿sí? Sigo hasta la cuota 18 y resulta ser que me cobraron toda la heladera. Eso es de lo que habla el 1075, que si yo tengo un desperfecto en el producto que compré en la heladera, hago el reclamo de consumo y ese bien no lo estoy pudiendo usar, automáticamente a mí me permite invocar el incumplimiento de la compraventa al banco y decirle, pará, suspendé la ejecución del cobro porque a mí no me entregaron la heladera. A mí me entregaron la heladera rota y todavía no me la dieron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el ejemplo del 1075.
¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay un efecto superlativo del contrato y no un efecto relativo. Ahí estoy invocando el incumplimiento de un contrato del cual yo no formé parte. Le estoy haciendo invocar al otro, al banco que no formó parte de mi compraventa, que no me cobre las cuotas que me está debitando mes a mes, porque me incumplieron el contrato. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que genera. Y eso es una estructura normativa. Esa estructura normativa, en realidad viene como consecuencia del advenimiento de legislación de orden pública que recorta o transversalmente corta todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué estoy queriendo significar con esto? Que el método estructuralista de lo que se encarga es de ver cómo en la estructura social existen ciertos institutos que coadyuvan. Otro, desde el punto de vista estructuralista, otra cuestión que quizás es importante verla porque también es necesaria, es la cuestión de género. La cuestión de género desde el punto de vista estructuralista no es solamente un fenómeno social, es consecuencia del cambio en la estructura normativa de nuestro país. ¿Como consecuencia de qué? De que tenemos suscriptos tratados internacionales como la Convención CEDAW, Belén do Pará y muchas otras más, en donde se habla de políticas públicas activas por parte de todos los que forman parte del Estado. No solamente los jueces, los diputados, los senadores, el presidente, el gobernador, todo, del primer empleado hasta el último. Tiene que capacitarse en eso justamente para no provocar. ¿Se entiende? Eso es una cuestión estructural. A eso se refiere el estructuralismo, a los cambios que se generan, no a la teoría marxista de la economía. Eso es una teoría. ¿Sí? La teoría marxista de la economía es una teoría. Acá estamos hablando de que normológicamente hay un cambio en la estructura. Otro ejemplo del cambio en la estructura, desde el punto de vista de la aptitud civil, ustedes saben, ¿en qué incide, me van a decir ustedes todo esto? Es que, muchachos, hasta hace no muy poco, en el 2015, la mujer no podía ejercer el comercio. ¿Sí? O sea, lo ejercía de hecho, pero en el Código de Comercio estaba prohibido. Tenía que pedirle autorización al marido para hacerlo. En el Código Procesal se modificó en el año 94 de que la presunción de representación. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones, y usted me dice, no puede ser. Sí. Tenía que pedir el apellido marital, tenía que hacerlo. Y fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Esto lo analizamos siempre cuando hablamos de orden público y contratos. Cambió radicalmente la concepción de orden público, o mejor dicho, el orden público se ayornó. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí cambió la definición estructural de lo que nosotros consideramos las instituciones. El ejemplo típico es el matrimonio. El matrimonio, hasta la ley, ¿sí? Hasta la modificación de la ley del matrimonio igualitario, el matrimonio solamente estaba concebido como un acto jurídico que podían celebrar un hombre y una mujer. Estructuralmente cambia con la ley de matrimonio. Ustedes van a decir, ¿y eso qué incide? ¿Cómo que incide? Genera una presunción de ganancialidad porque genera que todos los bienes que llevan los cónyuges al matrimonio son gananciales. ¿Sí? No importa que sea mujer, que sea mujer, varón, mujer, varón, varón, o cualquiera sea la percepción que tenga, ¿sí? Que siquiera sea la corporeidad. Entonces, no importa cómo se manifieste. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Bueno, todo eso provoca efectos ¿en qué? La estructura del ordenamiento jurídico. Antes el concubinato no tenía los mismos efectos que el matrimonio, hoy no lo sigue teniendo, pero ya no se llama más concubinato, se llama unión convivencial, y tienen régimen y comunidad de bienes. ¿Y eso cómo impacta? Y obviamente que impacta, porque si la unión convivencial tiene una explotación comercial, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que no va a impactar? Con independencia de lo que opinemos, todos ustedes pueden tener una opinión distinta sobre que les parezca bien, que les parezca mal, regular, lo que quieran. Pero esto es decir, el análisis de la estructura. ¿Se dan cuenta? A eso se dedica el estructuralismo. Con esto no estoy hablando de la teoría marxista de la superestructura y de la estructura, porque eso se refiere a otra cosa.
Eso sociológicamente se refiere a otra cosa. Pero estoy hablando del método estructural, cómo analiza los institutos de acuerdo a cómo está la estructura de la sociedad en un momento, obviamente, en un momento determinado. ¿Sí? En un momento determinado porque, fíjense, hoy a nadie se le ocurriría hablar de hijos matrimoniales o extramatrimoniales y que los extramatrimoniales no pueden heredar, y sin embargo, hasta año 68, los extramatrimoniales no heredaban. No estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿eh? Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el método estructuralista. ¿Hasta acá vamos? Dicho esto, ¿hasta acá se entiende? ¿Se entiende? Se quedaron todos como callados. Doctor. Sí. Sí. ¿Se entiende? escucha? Bueno, vamos. Sí, la escucho. Sí, la pregunta sería, ¿el derecho ¿Ustedes me mercantil escuchan a mí? utiliza los 4 métodos, todos los métodos? Hola. No. El derecho mercantil no es que utiliza los 4 métodos. El derecho mercantil, para abordar el derecho mercantil, podemos abordarlo de cualquiera de las 5 aristas. Uno o la Lo que otra. pasa es que Bien, todas, en cierto modo, todos picoteamos de alguna de ellas, claro. de acuerdo a cuál sea la naturaleza, pero lo que sí Ujú. es que normativamente todos esos métodos, en cierto modo, van siendo utilizados. ¿Por qué? Porque se supone que la normativa tiene que ir evolucionando para beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque no era lo mismo quebrar hace 100 años que ahora. ¿Por qué? Porque antes no existían los cheques digitales, y ahora sí existen los cheques digitales. Bueno, ¿cómo verificamos un cheque digital? ¿Cómo hacemos la verificación de crédito de un cheque digital? ¿Cómo ejecutamos un cheque electrónico? Eso lo van a tener que resolver ustedes. Lo voy a tener que resolver yo. Entonces, ¿hay alguna ley? No. ¿Qué hay? Disposiciones técnico-administrativas del Banco Central de la República Argentina, que es el organismo de Contralor. Fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque esa materia está delegada por el Congreso de la Nación, por vía de la ley de cheques 24760 y sus modificatorias, 24452, 24760 y siguientes y concordantes, y sus modificatorias respecto a la reglamentación de lo que es la ley de cheques. ¿Se van dando cuenta? Dicho esto, así abordamos una cuestión que es interesante y que deberíamos saber antes de lanzarnos más allá de que otros van a hablar sobre derechos de los consumidores. Lo cierto es que esta materia se encuentra llena de estatutos. Antes se analizaba el estatuto del comerciante, después se analizaba el estatuto de los agentes auxiliares de comercio, en donde veíamos al factor, a los gerentes, a los demás personas, a los brokers, a los comisionistas, a los transportistas, a los rematadores, a los martilleros, al que quieran, a los corredores, a los barranteros. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya no es tan fácil hablar de los estatutos en sí, porque están como desdibujados algunos estatutos. Imagínense yo, si les dijera estatuto del comerciante, y ustedes me van a decir, ¿cómo va a decir estatuto del comerciante si el comerciante no existe? Entonces la pregunta sería, ¿no existe el comerciante? ¿O en realidad lo que pasó es que sin nombrarlo el estatuto del comerciante mutó hacia el instituto o el estatuto del emprendedor? ¿Cómo me podrían definir ustedes lo que es un emprendedor? Es difícil, ¿no? Porque por ahí no saben lo que es el entrepreneur. Pero sin embargo, si yo les digo, bueno, pero el estatuto del comerciante o del entrepreneur o del emprendedor o del imprenditore, como dicen los italianos, no solamente se basa por definir qué es un emprendedor, porque todos podemos tener concepciones distintas, pero sí nos podemos poner de acuerdo sobre qué obligaciones pesan sobre los emprendedores. Y de acuerdo a la actividad económica que desarrollen, yo voy a decir cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, pasa de que por más que nos mute lo que es el estatuto en sí mismo como nombre, subjetivamente, no significa que haya desaparecido sustancialmente lo que son la llevanza del libro, o son las obligaciones dentro
de lo que es el estatuto, porque siguen existiendo. ¿Cuáles son? Son las denominadas cargas y obligaciones de lo que tenían los comerciantes antes y que ahora son las que los tienen aquellos que desarrollan una actividad económica empresarial, ¿sí? Si ustedes tuviesen que definir lo que es la idea de empresa, la empresa no es un sujeto de derecho. La concepción en sí misma de empresa no es un sujeto de derecho. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Una sociedad anónima? Sí, pero una cosa es la sociedad anónima y otra cosa es la empresa. Porque la sociedad anónima sí es un sujeto tipificado como sujeto, porque es un sujeto societario. Ahora, la empresa es una definición económica, no es una definición jurídica. Y sin embargo, fíjense que hay un autor que se llama Daniel Roque Vítolo, que es ese librito que ustedes van a estudiar sobre Manual de Derecho Comercial de la Posmodernidad después del Código 2015. Pero antes de ese libro, un poco copión, Daniel Roque, a mí me gusta Daniel Roque Vítolo como escribe, es muy simple. Tiene un libro que se llama Iniciación al estudio del derecho mercantil, ¿sí? Derecho mercantil y de la empresa. Así se llama. Que es un libro cuyo título es parecido a uno de Tullio Vascarelli, que se llama Iniciación al estudio del derecho comercial. Entonces, fíjense que ya Vítolo menciona la idea de empresa. ¿Y qué es una empresa? Y bueno, pareciera ser que una empresa es un organismo económico, ¿no? Un organismo económico donde pareciera que hay como que hay tres polos, como que hay tres fuentes, como que hay tres elementos que se conjugan para dar lugar a esa actividad empresarial, que son los recursos técnicos, que son los recursos económicos, y que serían el material humano, los recursos humanos, disponibles todos de manera tal que todos juntos forman una actividad económica para la producción y para volcar al mercado, obviamente, la producción de bienes y servicios. ¿Estamos? Es decir, ahí hay una empresa. Fíjense que esta definición no es la misma que la que da el 320. 320 habla de la teneduría de libros. Empiezan las obligaciones, empiezan lo que son las cargas de aquellos que ejercitan una actividad empresarial. Esto es fundamental para el estudio del derecho mercantil. Pero les va a servir para toda la carrera judicial, para toda la carrera abogadil y judicial, si es que están adentro del Poder Judicial o afuera. ¿Por qué? Porque no solamente se encarga de decir quiénes son los sujetos que tienen que llevar libros, sino también, o que tienen que llevar contabilidad, sino también cómo se interpretan esos libros. ¿Y qué pasa cuando esos libros están llevados por un sujeto que no lleva una actividad empresarial y que no tiene obligación de llevarlos? ¿Qué pasa con relación a aquellos que sí tienen obligación de llevarlos? ¿Y cómo se interpreta en un juicio determinado, el juez cómo interpreta la llevanza de los libros? Porque no es lo mismo interpretar un libro de una empresa, sociedad anónima, con relación a un kiosquero. Los dos tienen actividad empresarial. Ahora, ¿tienen necesidad de llevar libros? No sé, veremos, para eso estamos acá, lo estudiaremos, ¿no? Entonces, fíjense que en el estatuto del empresario o del emprendedor aparecen las primeras obligaciones, que es, no importa cuál es la definición de comerciante, porque ya no nos importa los subjetivos desde el punto de vista de qué es. Lo que sí nos importa es que cuando haya actividad económica, fíjense cómo empieza el 320. ¿Tienen el 320 ahí a la vista? Lean el 320. Que cuando haya actividad económica, una actividad económica determinada, usted tiene la obligación de llevar libros. Que en realidad no está en obligación. Era como separábamos antes del Código 2015, es como separábamos las cargas y obligaciones del comerciante. Y siempre decíamos, el comerciante tiene 4 obligaciones, pero en realidad básicamente de esas 4, 3 son cargas y una es una obligación en serio. Y hoy sigue siendo prácticamente igual. ¿Por qué? Porque si bien la ley dice que tiene que llevar libros, en realidad lo que establece es una presunción. ¿Qué pasa si la sociedad anónima no lleva los libros como dice la ley? ¿Deja de existir sociedad anónima?
¿Está prohibida la sociedad anónima? ¿La vamos a meter presa a la sociedad anónima? No creo, ¿no? Va a ser un poco dificultoso. Cocoliche Hermanos S.A., supongamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a meter a Cocoliche? ¿Quién es Cocoliche Hermanos S.A.? Es un nombre de fantasía. Entonces no podemos. Ahora, en un proceso determinado, donde analicemos precisamente el conflicto comercial que esté debatiéndose, si no lleva libros debiendo llevarlo, va a ser una presunción en contra. ¿Se dan cuenta? Por eso es una carga. Tiene que llevarlos. Ahora, si no los lleva, va a generar una presunción en su contra. La segunda es guardar la correspondencia. Tiene que guardar la correspondencia durante 10 años. Tiene que guardarlo, ¿sí? Los libros contables también. Veremos desde cuándo lo contamos, desde la operación, si es el libro contable, desde el último asiento, si es la documentación, desde que la fecha en que se realizó la documentación, porque la documentación es la base del sistema informativo contable. Pero básicamente, ¿qué pasa si yo tiro las facturas? Y lo que va a pasar es que cuando tenga un juicio o un conflicto societario o tenga un conflicto jurídico con relación a esa operación y no la guardé, va a ser presunción en contra mío. ¿Se dan cuenta? Ahora, de todas esas, bueno, matricularse. Ya hoy en día no dice la ley que hay que matricularse. Ahora, si ustedes van al Registro Público de Comercio, este que queda acá en Gascón y entre Santiago del Estero y Córdoba, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en las cabeceras de partido, y en donde no hay cabecera de partido, es decir, en las descentralizaciones que son los juzgados de paz o los órganos descentralizados, lo ejercen los jueces de paz, a la función del Registro Público de Comercio. ¿No es así, Milagros? ¿Es así o no? Eso lo va a poder hablar Milagros, ¿sí? Es así, ¿no? Entonces, esa cuestión, sigue existiendo el tema de la matrícula comercial para rubricar libros. Fíjense, para rubricar libros o abrir una actividad comercial. Ahora, de todas esas, la única que sigue siendo obligación está en el 858 del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es de todas esas la que sigue importando? La rendición de cuentas. ¿Sí? La rendición de cuentas sigue siendo, creo que está en el 858, fijémonos, yo tiro artículos ahí a veces como para ser solvente y a veces que me equivoco, la gran mayoría de las veces, entonces ustedes tienen que chequear que Cataldo diga bien los artículos por las dudas, pero en este caso, a ver, ¿cómo venimos? Dije bien, 858 rendición de cuentas, ¿sí? Es decir, para eso existe un proceso de rendición de cuentas y también para eso existe un proceso de aceptación de cuentas. Son dos procesos voluntarios, ¿sí? En principio arrancan como voluntarios, pero después terminan siendo compulsivos en cierto modo. Pero fíjense que esta es la única obligación certera que rige. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo sé yo cuándo tengo que rendir cuentas? Bueno, yo supongo que ustedes habrán ido a obligaciones. Pero supongamos que también es una presunción de que ustedes aprobaron obligaciones y saben obligaciones. No todas las relaciones jurídicas se vinculan de la misma manera y no siempre hay que rendir cuentas. Entre los cocontratantes, ¿se rinden cuentas? Primera pregunta de examen. Fíjense, Julián Colomé, que lo veo atento ahí, está clavado a la pantalla como diciendo, este chabón va a tirar un buscapié y en algún momento y no va a aparecer la respuesta. Imagínense que yo les digo, entre cocontratantes, todos sabemos lo que es un contrato, todos sabemos lo que son los cocontratantes, ¿existe la rendición de cuentas? Y ustedes van a decir, y no, si no hay una obligación de rendirse, el sentido común pareciera indicar como que prima facie, ab inicio, no existe esa obligación, ¿no? Y pareciera ser más una obligación de naturaleza de aquellos contratos encomendatorios, aquellos contratos de gestión, aquellos contratos donde el que realiza la gestión está más relacionado quizás con la teoría de la apariencia, con la teoría de la representación, que con un contrato en sí mismo. Y está bien que lo piensen así,
Pero lo cierto es que entre cocontratantes también existen rendiciones de cuentas, si la ley lo pide. Ejemplos en donde la ley lo pide: contrato de compraventa de cosa mueble, contrato de cuenta corriente mercantil, ahora se llama cuenta corriente, pero el contrato de cuenta corriente, que está en el artículo creo que 1430 y siguientes, que lo vamos a tener que estudiar, hay un artículo sobre cuenta corriente mercantil que creo que ya está cargado en el campus virtual. Si no, creo que está, vayan leyéndolo, porque en algún momento vamos a tener que hacer la diferenciación entre cuenta corriente bancaria, cuenta corriente mercantil, cuenta corriente simple y cuenta corriente de gestión. Cuando ustedes vayan analizándolo, van a ver que hay un periodo de rendición de cuentas, pero también existe en la compraventa de cosa mueble. A ver, vayamos al 1100. Miren cómo estamos usando el análisis exegético, y yo que dije que el exegético no era tan importante, mirá cómo me estoy comiendo el entripado. Y cuando vayamos a compraventa de cosas muebles, ¿sí? Fíjense ustedes cuando arrancan en el 1142 compraventa de cosas muebles, ¿no? Pero fíjense el 1145. 1145 es la copia textual de lo que decía el 474 del Código de Comercio, que justamente hablaba de compraventa comercial, ¿sí? La compraventa comercial siempre era la compraventa sobre cosa mueble. Hoy en día ya está regulada como compraventa de cosa mueble dentro del Código Civil y Comercial. El 1145, copia íntegra del 474, está hablando de un instrumento que deriva del contrato, que es la factura, ¿sí? Esa factura implica un mini proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué, Cataldo, implica un mini proceso de rendición de cuentas? Porque la factura, que es comprobante de la existencia del contrato, no así el remito, miren cómo ya estamos aprendiendo compraventa comercial, la factura es constancia de la existencia del contrato de compraventa de cosa mueble, ¿sí? No así el remito. ¿Por qué? Porque el remito no es constancia de la existencia del contrato, pero sí es constancia del cumplimiento de la obligación del vendedor de entregar la cosa. No son lo mismo. Lo vuelvo a repetir porque quedó medio chino, ¿no? ¿Quedó medio chino? Digo, el 1145 está aludiendo a la factura, a la documentación que debe emerger del contrato de compraventa de cosa mueble. Y la factura prueba el contrato. La factura prueba el contrato, porque es obligación emitir la factura. Pero el remito no prueba el contrato, porque el remito es prueba del cumplimiento de una obligación, que puede ser derivada de una compraventa o de otro contrato. ¿Se entiende? Por eso el remito no prueba la compraventa, porque el remito prueba la entrega de la mercadería. ¿Hasta acá vamos? Pero vamos a lo sustancial. 21 a 26 ya. ¿Cómo pasa la hora? ¿Cómo me encanta esto? Pobre ustedes, ¿no? Claro, a mí yo hablo, y ustedes deben decir, párenlo al nabo este. Y encima está embalado porque ayer ganó Racing 1-0, imagínense. No, lo que es esto es un desborde, es un jolgorio. Cada vez que gana Racing, no me habla así. Trujillo me levanta la cara, me levanta la ceja como diciendo, y encima el nabo es de Racing, ¿no? Trujillo. Por favor, festeje o haga algo. Bueno, para 1145, nada. vamos a hablar en serio. Para nada, he jugado en un Racing, pero no de... 1145. Aguante River. Está bien, está bien. Bueno, mirá cómo me clavaron el aguante River ahí. Ya tengo que sufrir a mi señora todos los días acá, que es hincha fanática de River, y ahora uno me tira aguante River. 1145. ¿Sí? Entrega de factura, dice el 1195. De lo que leen en el 1145, ¿en dónde encuentran? A Platense le ganaron. Le ganaron. No, a Platense no le ganamos a Argentinos Juniors. Qué mal estuviste ahí, Néstor Igars. Pobre Platense que recién subió. ¿Dónde estaría el proceso de rendición de cuentas? Está en el último parágrafo del primer párrafo. Escuchen lo que dije, en el último parágrafo del primer párrafo, no en el último párrafo. El último parágrafo del primer párrafo dice:
La factura no observada dentro de los 10 días de recibida se presume aceptada en todo su contenido. Ahí está el mini proceso de rendición de cuentas en la compraventa. ¿Sí? ¿Por qué está ahí? Porque la expedición de la factura, la emisión de la factura, que es obligatoria para el vendedor, no solamente implica la constancia o la existencia del contrato, sino que le tiene que rendir cuentas sobre la cantidad de cosas que le está vendiendo y el precio que se lo está vendiendo, y si le cobra interés por vendérsela a plazo, porque se presume que si es a más de 30 días, a plazo. Ahora, si el comprador no impugna eso dentro de los 10 días tal cual la recibió, se presume que está aceptada. ¿El qué? La cuenta. Por eso se llama rendición de cuentas. La cuenta realizada en la operación. Y la idea de cuenta da idea de operación para terceros. Ese era un error que existía en el Código de Comercio viejo, derogado, y que ahora no se trasladó. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué la idea de cuenta implicaba la operación para terceros? Porque lo decía así el artículo 80 del Código de Comercio anterior. 78-80, 78 y siguientes decía, toda idea de cuenta da la idea de una operación para terceros. Y en realidad no es tan así, porque fíjense que en la compra-venta, la cuenta no es una operación para terceros, es una operación entre cocontratantes, al igual que en la cuenta corriente mercantil, que todavía no saben lo que es, pero ya van a aprender después de que lean ese artículo que hemos volcado en el campus virtual brillante, ese artículo brillante que hemos volcado en el campus virtual, para que ustedes puedan degustarlo un sábado entre las 2 o 3 de la mañana leyendo cuenta corriente mercantil, divino, y ahí se acuerden de toda mi familia, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos? ¿Y dónde surge esta idea de cuenta? ¿Y por qué está bien asociarlo a la teoría representativa? Porque en realidad, en todos los negocios de gestión o de mandato representativo o no representativo, sea el comisionista o consignatario o sea el mandatario, tienen que rendir cuentas ¿a quién? Al dueño del negocio, aquel al que les encargó el negocio. Por eso, luego de decir esto, vamos a empezar, disculpen para los que ya lo escucharon, pero vamos a dibujar las ideas de lo que es la teoría de la representación. Porque si bien en contratos la vemos para otra cosa, acá la vemos para algo muy sustancial, que es el contrato de consignación. ¿Sí? Lo es con relación al contrato de consignación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que terminar aprendiendo en comercial es lo que se denomina los supuestos de mandato comercial, intermediación comercial, ¿sí? Y lo que se conoce con el nombre de brokers o acercamiento de partes, que es lo que realiza el corredor en definitiva. Y son institutos que ustedes tienen que ir aprendiendo para diferenciar en dónde puede existir la teoría de la apariencia, en dónde puede existir la teoría de la representación y en dónde no existe representación. Y sin embargo, en todos ellos hay rendición de cuentas. ¿Está claro? Fíjense cómo se desprende del estatuto del empresario una obligación sustancial para todas aquellas operaciones en donde no necesariamente tiene que haber un empresario, donde no necesariamente tiene que haber un mandato, una relación de mandato representativo. Por eso, nosotros cuando analizamos el tema de la rendición de cuentas, nosotros tenemos que ver cómo se realiza la operación. Y es importante analizarlo en esto, porque en casi todas las actividades mercantiles, o en gran parte de ellas, existe lo que se denomina la intermediación mercantil. Primer ejemplo de intermediación mercantil, artículo 1130, creo que es el 1130, no, ya me equivoqué. 1336, a ver, sí. A ver, si es 1335. Consignación. En el 1335 surge el primer ejemplo de intermediación mercantil.
El segundo ejemplo de intermediación mercantil aparece en la ley 21.526, que es la ley de entidades financieras, que obviamente, módulo de bancos, módulo 6, ingresa para el primer parcial, divino, ¿sí? ¿Y cómo define el artículo 1 de la ley 21.526 a la actividad financiera? Y dice, entidades financieras son aquellas que intermedian, fíjense que ahí aparece ya, intermedian entre la oferta y la demanda de activos financieros. Segundo ejemplo de intermediación mercantil. En los ejemplos de intermediación mercantil no son los mismos ejemplos que de representación mercantil. 1319. Ejemplo de intermediación mercantil, consignación, ejemplo de representación mercantil, mandato comercial. Factor de comercio, gerente, ¿sí? Es decir, aquello que se denomina el poder o la procura con K, que porque surge del derecho alemán, la procura inscripta en el registro público de comercio para el factor de comercio. Ese es un supuesto de representación. Y el tercer supuesto, que es de acercamiento de partes o de mediación de partes, es el que realiza el corredor. Cuando en el contrato de corretaje, creo que es el 1345, corretaje, a ver. Fíjense cómo están todos pegados, ¿no? A ver qué dice, creo que es el 1345, estoy mal hoy. 1345 corretaje. Ese es un supuesto de mediación, de acercamiento de partes. ¿Por qué? Porque el corredor no se interpone entre las partes. No hay interpósita persona. El comisionista sí se interpone entre las partes. El factor, el mandatario comercial no se interpone entre las partes porque es representante. Porque no hay que interponerse entre nadie. ¿Hasta acá vamos? Estas son las ideas. ¿Y estas ideas para qué surgen? Surgen como consecuencia de lo que vamos a ver ahora, están a partir del artículo 357 y siguientes del Código Civil y Comercial, que es teoría de la representación. Fíjense cómo vamos abordando, ¿no? Cómo vamos a pata ancha tipo Longchamp. Teoría de la representación. Disculpen lo que ya la escucharon en contratos, pero tengo la obligación de darlo de nuevo, y los que lo escucharon en contratos, si quieren volver a escucharlo, bienvenido sea, para que refresquen. Pero los que no la escucharon, solamente hoy vamos a esbozar la teoría, y en la clase que viene seguimos trabajándola, porque me interesa que refuercen un instituto, que es el de la cesión de la posición contractual. Y van a ver por qué es importante ver esto, porque quiero que para la clase que viene vayamos leyendo lo que es la comisión de garantía, que aparece en el artículo 1343, que es un instituto importante que lo sepan, ¿sí? Porque después la comisión de garantía establece algunos tipos de similitudes a lo que es la indemnidad, o a la garantía de indemnidad, y vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre la indemnidad en la cesión de la posición contractual, pero sepan que básicamente la indemnidad es una figura. Artículo, por favor, pide Graciela Funes, 1343. Comisión de garantía o estar del credere. Así es como se conoce del latín, viene como estar del credere o stare del credere. ¿Sí? ¿Estamos? Graciela, ¿se entendió? Empiezo con esto y no se asusten porque quiero que lean. Tiene que haber un artículo de Miguel Ángel Acosta que se llama Comisión de Garantía, y es un comentario al artículo 256 del Código de Comercio derogado. ¿Sí? Ahí estaba la Comisión de Garantía. Se aplica, ese artículo pueden leerlo porque se aplica in totum a lo que dice el 1343 actual. ¿Está? Ojo con el 1343, ¿sí? Pero el 1343 lo dice, Comisión de Garantía, y el 256 lo decía, ¿sí?
ojo con algunos de los artículos anteriores, porque este capítulo es tramposo. Este capítulo es tramposo, que puede ser pregunta de examen, porque dentro de este capítulo hay contenido otro contrato. Y voy a decir eso nada más. ¿Sí? Voy a decir, hay contenido otro contrato. La clase que viene vamos a ver cuál es ese otro contrato. Ustedes traten de buscarlo, investiguen. Miren, vamos a ceñir la búsqueda para que, si pueden leerlo, tampoco es tanto, son 9 artículos, muchachos. Pero supongamos que nos case leer 9 artículos, sepan que hay otro contrato por ahí. Busquen por ahí a ver dónde está el otro contrato. La clase que viene yo les digo y vamos a analizar ese contrato también conjuntamente con la consignación. En comercial se van a llevar todas estas novedades. El derecho comercial se encarga de todas estas cositas lindas, como por ejemplo decir, ¿cuál es la primera marca registrada de la Argentina? Y todos me van a decir Coca-Cola y todas esas cosas, y de eso se encarga el derecho mercantil cuando veamos derecho industrial. ¿Cuál es la primera marca registrada? ¿Qué significa la pipita de Nike? ¿Qué significa tal cosa? Bueno, de eso nos encargamos en el derecho mercantil. De darle el sentido y alcance al derecho mercantil y al derecho industrial. Para ir concluyendo, ¿por qué es importante este tema? Ustedes lo deberían haber visto en teoría general contractual y en teoría general del derecho civil a partir de la teoría de la representación en el 357. En materia de contratos a partir del 1025, cuando habla de la incorporación de terceros al contrato, y cuando vieron el artículo 1636 y siguientes, cuando hablan de la cesión de la posición contractual. Clarito, ¿no? Ahí, al hueso. Todavía no fuimos al hueso, fue la primera patadita esta, así. Es como un 2 rústico, el líbero rústico que tira y agarra. Ahora, cuando hablamos de la teoría de la representación, no es lo mismo que hablar de la teoría de la apariencia. Primer punto. ¿Por qué? Porque la teoría de la apariencia se utiliza como un mecanismo basado en la teoría económica y técnica para ser responsable al verdadero dueño del negocio y correr a lo que se denomina el hombre de paja, el hombre que está enfrente de algo y que en realidad no es el verdadero interés que está desarrollando la actividad mercantil. Esto del hombre de paja es importante porque cuando lo vean en derecho concursal, es un supuesto de extensión de la quiebra en los términos del artículo 161 de la ley 24.522. No es poca cosa, ¿sí? Dolores tiene una cara ya de no sé si te me dormís, Dolores Mora, o dicen, yo no puedo creer, van a terminar todos en sesión de terapia. Pero siendo las 21:40, vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la representación, hablamos del mandato representativo. ¿Sí? El mandato representativo no es lo mismo que el mandato no representativo. Y usted me va a decir, oh, qué vivo que sos, Cataldo. No, no soy vivo. Pero los términos en los que está escrito en el 1319 es en esos términos. Que el mandato puede o no puede ser representativo. El apunte del doctor Acosta se llama comisión de garantía. Es el comentario al artículo 256 del Código de Comercio anterior derogado, que es lo mismo que el 1343. Y esto nos enseña a que hablar de mandato no es lo mismo que hablar de representación. Primer punto que hay que verlo. Yo no sé con qué viene representación, pero hablar de mandato no es lo mismo que hablar de representación. ¿Está claro? Porque el mandato puede ser representativo o no. Ejemplo, el mandato no representativo es la comisión. La comisión es la consignación. ¿Por qué? Porque la comisión es comisión para la venta y comisión para la compra. La comisión para la venta se denomina consignación. Y el contrato de consignación está regulado en el artículo 1336. ¿No? Por ahí anda, 1335. Pero también hay un mandato representativo, que ese es el mandato comercial, si es para realizar actos jurídicos, comerciales o mercantiles. Entonces, acá lo que hay que hacer es diferenciar cuándo hay mandato representativo y cuándo no hay mandato representativo. Y por eso nosotros decimos, y lo elaboramos en una suerte de teoría del 1, 2, 3, en donde decimos que hay 3 etapas. Explico esto simple y la clase que viene lo desarrollamos. Hay una primera, bueno, los que ya lo cursaron ya lo saben, pero pongan 1, 2, 3 así en la hoja. Pongan 1, 2, 3.
en la teoría del 1, 2, 3, para que se les quede grabada de ahora y para siempre. Primera etapa, en la 1 pongan primera etapa. Arriba van a poner etapa interna, ¿sí? Arriba, etapa interna. Esa etapa interna, abajo del 1 van a poner A-B, es entre A y B. Esa etapa interna es, al costado ponen mandato, orden o encargo. Esa etapa interna, que es entre A y B, que es entre un sujeto A y otro que le dice al sujeto B, anda a hacer algo, esa etapa interna no es representativa. Esa es la primera etapa del mandato, ¿sí? En la teoría de la representación. Esa primera etapa no es representativa porque es interna, es subjetiva, ¿sí? Es cuando A le dice, le da un mandato, orden o encargo o comisión a otro sujeto para que haga algo, ¿sí? Le pide que haga algo. Diana, anda a comprarle la casa a Carolina. Cataldo le dice a Suárez, etapa interna, anda a comprarle la casa a Carolina. ¿Hubo algún tipo de exteriorización? No. ¿Se exteriorizó frente a terceros eso? No. Entonces, la primera etapa del mandato no es representativa. Pasemos a la segunda etapa. Etapa externa. Arriba de la segunda etapa, que ponemos etapa externa, ponemos representativa, representación. Recién en la segunda etapa es cuando surge la representación, que es cuando el sujeto B, por eso abajo del 2 van a poner B-C, que es cuando el sujeto B le dice a C, que es cuando Suárez le dice a Telechea, Carolina, Cataldo te quiere comprar la casa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Es la exteriorización del mandatario frente a terceros, del sujeto al que le pidieron hacer algo frente a terceros, de que viene por otro sujeto. Ahí sale la etapa representativa, ahí nace la etapa de la representación, porque es cuando yo exteriorizo frente a terceros que vengo por otro. ¿Está claro? Si existe la etapa 1 y existe la etapa 2, pues entonces estamos en presencia de un mandato representativo, en los términos del 1319 en adelante, y entonces habrá un sujeto que actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Es decir, que Diana Suárez actúa por Rodrigo Cataldo y por cuenta de Rodrigo Cataldo, a nombre de Rodrigo Cataldo y por cuenta de Rodrigo Cataldo, frente a Carolina Telechea. ¿Se entiende? Ahora, esto es muy lindo, pero hay un 3. Y antes de llegar al 3, fíjense que abajo del 2 ustedes pusieron BC. Y ahora les voy a pedir que abajo de la B pongan entre dos corchetes, tal cual una fórmula matemática. B es la simplificación de la etapa 1. Como ves la simplificación de la etapa 1, entre dos corchetes abajo de B van a poner A-B. ¿Por qué? Porque B está hablando por A. ¿Sí? Ahora, técnicamente, si nosotros seguimos desarrollando esta cuestión, el negocio jurídico termina cerrando, y por último abajo pongan A-C. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico, como efectos de la teoría de la representación, que es trasladar los efectos jurídico-económicos de un sujeto que no está físicamente en el momento de la celebración del acto, en realidad lo que existe es un desmembramiento del sujeto físico con el sujeto jurídicamente obligado. ¿Y eso pasa por qué? Porque existe la teoría de la representación, que es una ficción jurídica, obviamente. Para concluir, después sigo, la clase que viene arrancamos ya directamente con el 1, 2, 3, vayan descocándolo, vayan entendiéndolo, apúntenlo con el 1319 al 1345, por favor. Lean todo eso y lean el gráfico. Lean el 1319 al 1345 y lean el gráfico a ver dónde engrampan algo de eso. Pero como en la teoría jurídica
existe una regla que es que solamente quedan obligados aquellos que firman personalmente por sí mismos un negocio. Para celebrar un contrato por otro, artículo 1025 del Código Civil y Comercial, tengo que tener, ¿qué? Facultades. Entonces, si yo digo que está cumplida la etapa 1 y voy a la etapa 2 y exteriorizo frente a terceros, Suárez exterioriza a Telechea, que viene con Cataldo, Telechea la va a mirar a Suárez y le va a decir, probame que venís por Cataldo. Probame de prueba, no de otra cosa. Probame jurídicamente que venís por Cataldo. Entonces la tercera etapa es una etapa de prueba. ¿De prueba de qué? De prueba de la representación. ¿Cómo pruebo yo la representación? Y entonces ahí la voy a poder probar con un acto unilateral, como es un apoderamiento, como es un poder. La voy a poder probar con una procura con K, porque es los términos del poder amplio de administración y facultades de disposición y de administración del derecho alemán, que está cobijado en el factor, inscrito en el registro público de comercio. Y tendré que ver cuál es la naturaleza de la representación. Si la representación es necesaria, directamente la prueba la ley. Si la representación es voluntaria, la tendré que probar con un instrumento, con un contrato de mandato, con un contrato de servicios, ¿se entiende? Y si la representación es mixta, tendré que acreditar que soy el sujeto que la ley me pone o me empodera para ejercer esa representación. Cuando hablo de la representación mixta, estoy hablando de la representación orgánica, que es la que ejercen. Es la que se ejerce ¿en dónde? En las sociedades comerciales, en el consorcio de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpen los 4 minutos de más que le di. El martes que viene arrancamos con 1, 2, 3 y seguimos con la profundización de lo que son los institutos del mandato, la consignación, la cesión de la posición contractual y en particular la indemnidad. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta nos lo hacen saber. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Yo sé Chao. que me están odiando, pero tranquilos, me van a querer en algún momento. Chao, chao. Pero Chao. de mañana no Chao, tenemos chao. clases. Gracias. Mañana no hay Mañana no. clases. No, Sí. no. Mañana no hay clases porque es feriado nacional. Bien, bien. El Día Muchas de la gracias. Memoria. No, Natielo, Gracias. no hagas. Vamos. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Igualmente. Chao, buenas noches. Buenas noches.